¿Qué tal, hermanos? Me da mucho gusto saludarles. Vamos a continuar. Mi nombre es Danilo Bando. Voy a continuar el comentario sobre el capítulo 1, los párrafos 5b y 6 de la carta del apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Colosas. La palabra nos dice así: Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad, y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Pablo tenía la certeza que los cristianos de Colosas ya estaban conscientes de la esperanza que está reservada en los cielos para los que creemos en Cristo, y lo afirma de manera muy clara, dando por hecho que al recibir el Evangelio, que es la palabra de verdad, les había sido evidente. Hablar del Evangelio es hablar de buenas noticias. Es frecuente que las personas que no conocen al Señor vean este principio como algo dañino y tal vez hasta oscuro, y por eso se rehúsan a ser evangelizados. Pero el Evangelio, como dice Pablo aquí, es simplemente la palabra de verdad. Necesitamos recordar que Jesús se definió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, como quedó establecido en la versión del Evangelio escrita por Juan, en el capítulo 14, párrafo 6, en donde Jesús también señaló: nadie viene al Padre sino por mí. Se establece así el camino de la salvación para el ser humano a través de la verdad, para obtener la vida, que es Jesús en sí mismo. No hay muchas verdades. Dicho esto, porque hay quienes dicen: bueno, esa es tu verdad. Solo hay una verdad, y esa verdad es una persona, Jesucristo. Ante la verdad, cualquier otro principio o filosofía o argumento resulta equivocado o falaz, a no ser que se fundamente en la verdad única. Entonces Pablo dice: y que ha llegado hasta ustedes así como a todo el mundo. Para ese momento del primer siglo, Pablo ya entendía la universalidad de la palabra. Pasarían muchos años, de hecho 15 siglos, para que esta palabra de verdad llegara a nuestro continente. Pero Pablo tenía la certeza de que así sería, aunque en su tiempo no se hablara de que hubiera uno nuevo. Y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente, y ustedes conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. En estas líneas hay 5 principios que vale la pena señalar. La palabra de verdad tiene que ser escuchada. No se puede creer algo que no se ha escuchado previamente. Segundo, la palabra de verdad tiene que ser comprendida claramente. Muchos dicen: yo leí la Biblia y no la entiendo. Por eso se necesita que Dios mismo nos la explique, y a Él le gusta usar diferentes personas en cualquier contexto para que nos ayuden a hacerlo. Tercero, la gracia de Dios ha de conocerse. La gracia no se conoce fuera de Cristo. Jesús es la única fuente de la que podemos abrevar el conocimiento de la gracia. Cuarto, la palabra de verdad crece en el que la recibe y la cree. El apóstol Pablo dice en su carta a los creyentes de Roma, en el capítulo 10, verso 17, así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Y 5, la palabra de verdad produce fruto en nuestra vida. Jesús la compara con una buena semilla, según consta en la versión del Evangelio escrita por Marcos en el capítulo 4, verso 20, que dice: pero hay otros que son como lo sembrado en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben, y rinden fruto, dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. Amados, estamos por comenzar un nuevo año. Que nuestro propósito principal sea llevar mucho fruto de la palabra de verdad que ha sido sembrada en nuestra vida. Bendiciones y paz para todos.